¿Qué tal? ¿Cómo están? La idea para la clase de hoy es estudiar un poquito los algoritmos de la suma y la diferencia, los algoritmos tradicionales, digamos, los que usamos habitualmente, y vamos a trabajarlos en otras bases que no sean base 10, que eso lo que hace es obligarnos un poquito a pensar lo que estamos haciendo. Cuando nosotros trabajamos en base 10, hay muchas cosas que hacemos automáticamente que las tenemos incorporadas y eso hace que no estemos pensando en por qué hacemos alguna de las cosas que hacemos. ¿Ah? El algoritmo de la suma, el algoritmo tradicional de la suma, consiste en sumar las unidades de cada orden. ¿Ah? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que sumar 425 más 313, lo que nosotros hacemos habitualmente es colocar los números en columnas, manteniendo en cada columna el mismo orden, es decir, las unidades, decenas, centenas, etc. Y ahí lo que hacemos es, en cada orden, sumar. 5 más 3 me da 8, 2 más 1 me da 3, 4 y 3 me da 7. Eso tiene la gran ventaja que nosotros estamos sumando, en realidad, los valores absolutos. Estamos sumando las cifras, sin pensar cuál es el valor relativo. Es decir, cuando nosotros hacemos esto, no estamos pensando que acá estamos haciendo 20 más 10 o que acá estamos haciendo 400 más 300. Simplemente sumamos las cifras correspondientes a las unidades del mismo orden. Y eso en realidad se puede hacer y es válido porque cuando nosotros escribimos, por ejemplo, 425 como 400 más 20 más 5 y 313 como 300 más 10 más 3, es decir, descomponemos el número en el valor relativo de sus cifras. Este 4 es 400, 20, 5, 300, 10 y 3, 313. Entonces, usando la propiedad asociativa y conmutativa de la suma, esto es lo mismo que, o da el mismo resultado que hacer 400 más 300, 20 más 10 y 5 más 3. Es decir, acá usamos la propiedad asociativa y conmutativa de la suma. ¿Ah? Entonces, esto que está acá me da 700, esto me da 30 y 8. Y este es el número 738 que es el resultado. Nosotros no pensamos que estamos haciendo esto, como decíamos, cuando efectuamos el algoritmo. Sabemos que si en algún orden, por ejemplo, en el orden de las unidades, superamos las 10 unidades, entonces lo que hacemos es una unidad del orden siguiente, pasarla, como nosotros decimos, me llevo una, ¿no? Cuando decimos me llevo una, en realidad lo que estamos haciendo es una unidad de 10 unidades de un orden equivalen a una unidad del orden siguiente, entonces la sumamos en la columna correspondiente. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer 437 más 592 y 4, vamos a poner, entonces nosotros el versito que aprendimos es 7 y 4, 11, pongo el 1 y me llevo 1. ¿Por qué? Porque 11 son 10 unidades que equivalen a una decena y una unidad. Entonces dejamos el 1 en la columna de las unidades y esas 10 unidades las pasamos al orden siguiente en forma de una decena. Y acá hacemos lo mismo, ¿no? 9 y 1, 10, 13. Y decimos, dejo el 3 y me llevo 1. Este 1 que yo me llevo en realidad es porque acá tengo 13 decenas, que son 10 decenas y 3 unidades. Estas 10 decenas las escribo como una centena en el orden siguiente. Y ahí hacemos la cuenta, 6 y 4, 10. Entonces ponemos el 0 y nos llevamos 1, como decimos. ¿Por qué? Porque 10 decenas equivalen a una unidad de 1000 y me quedan 0 centenas. Bueno, eso, como decíamos, lo tenemos bastante incorporado. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, pero si en vez de trabajar en base 10, trabajáramos, por ejemplo, en base 6, por decirlo, en base 7, o en cualquier base, vamos a ver que la idea esencialmente es la misma.
Cuando nosotros trabajamos en base 6, la idea es que sumamos por columnas y cuando llegamos a 6 unidades, entonces equivale a una unidad del orden siguiente. Primero lo que vamos a ver es que cuando nosotros estamos en base 6, si numeráramos, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. El 6 es 1, 0. Recuerden que este 1 significa que tengo una vez 6, es decir, equivale a 6 unidades, que es la base. Después tengo 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Perdón. Acá ya vendría 2, 0. Y así seguiríamos, ¿no? Bueno, con esta tabla nosotros podemos hacer la suma de dos cifras, cualesquiera. Cuando nosotros somos chiquitos y tenemos que hacer algunas sumas, por ejemplo, nos dicen 8 y 7, muchas veces recurrimos a los dedos y decimos, bueno, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y sacamos que 8 y 7 es 15, haciendo justamente eso, sobreconteo. Algunos grandes también lo hacen así, ¿no? A veces les pregunto, si ahora yo les pregunto a ustedes cuánto es 9 y 6 o cuánto es 7 y 6. Hay algunos que no sabemos de memoria esos resultados, que está bueno tenerlos de memoria, como tablas de sumar, para poder rápidamente tener ese resultado a disposición. Hay algunos que trabajan, por ejemplo, con los dobles. Si tienen que hacer 8 y 7, piensan 7 y 7 es 14 y uno más 15, o hacen truquitos así para tener el resultado rápidamente. Pero esa idea de sobreconteo nosotros vamos a usarla cuando trabajamos en otra base, que no es la base 10, a la cual estamos acostumbrados. Nosotros podemos escribir los números, 1, 2, 3, 4, 5, este es el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Y si nosotros tenemos que hacer una suma, por ejemplo, si yo tuviera que hacer 4 más 3, podemos mirar en la tabla y decir, bueno, si acá está 4, le sumo 3, 1, 2, 3, 4 más 3 me da 1, 1, en base 6. ¿Ah? Otra forma sería decir 4 más 3 es 7, pensarlo en base 10 me da 7, y 7 en base 6 es 1 y 1, porque con 7 unidades puedo hacer un grupito de 6 y otra unidad. Pero al hacer eso lo que estaríamos haciendo es yendo a la base 10 para hacer la operación y volver a la base 6 para cambiar el resultado y escribirlo en base 6. Entonces, para evitar un poco esa ida y vuelta a base 10 y pensar en base 6, acostumbrarnos a pensar en base 6 o en otra base, por comodidad nos ayudamos con una tablita así, para no memorizar todos los resultados y para no hacer las cuentas en base 10. Entonces, si yo tuviera que hacer una suma con más cifras, la lógica es la misma. Si tuviera que hacer 3, 4, 5 más 2, 3, 4, en cada columna, en cada orden, sumamos los valores de las cifras, los valores absolutos. 5 más 4, tenemos 5, 1, 2, 3, 4. Me da 1, 3. ¿Qué significa 1, 3? Significa que tengo 3 unidades de este orden y una unidad del siguiente orden que, como decimos, me la llevo. Hace 10, hacemos eso y acá es lo mismo. Acá tenemos que sumar 1 más 4 más 3. ¿No? 1 más 4, o 4 más 1 es 5. Más 3, 1, 2, 3. Me da 1, 2. Dejo el 2, me llevo 1. 3 y 1, 4, más 2, 1, 0. ¿Ah? Vamos a hacer otra para revisar. Como siempre les digo, está bueno que ustedes piensen el resultado antes que yo lo haga. En clase habitualmente yo les doy tiempo para hacer eso, pero ahora como cada uno lo está viendo en su casa, lo que va a hacer es, antes que yo haga la suma, paran el video, piensan un resultado y ahí ven si coincide con lo que yo les dije o no. Si no coincide, bueno, anoten, si no lo entienden, y en clase lo vemos. Y si coincide, entonces, bárbaro, que sí que van entendiendo, ¿tá? Vamos a hacer, por ejemplo, 3, 1, 5, más 4, 2,
3. ¿Ah? Entonces hacemos 5 más 3, 5, y sumo 3. 1, 2, 3. Dejo el 2 y me llevo 1. 1 y 1, 2. 2 y 2, 4. Si no llego a la base, como siempre, si no llego a la base, es muy sencillo. No me llevo nada, queda así como está. 4. 3 más 4, 3. 1, 2, 3, 4, es 1, 1. Dejo el 1 y me llevo 1. ¿Ah? Recuerden que estamos trabajando en base 6. ¿Ah? Bueno, así que eso sería la suma en base 6. Si quisiera hacerla en base 7, o en base 8, o en base 3, o en base 2, la que sea, simplemente hacemos el mismo razonamiento, solo que lo que va a cambiar es esta tabla. ¿Ah? Bueno. Vamos a ver ahora el tema de la resta o diferencia. Para la resta o diferencia vamos a pensar un poquito en base 10. Hay dos algoritmos que son muy comunes, uno más común que el otro. Un algoritmo es el que llamamos de pedir prestado, decimos así. ¿No? Vamos a poner así entre comillas, para acordarnos a cuál nos referimos. El de pedir prestado. Y otro algoritmo que vamos a ver, que quizás no es tan común verlo, pero sí se usa en algunos casos, vamos a ver cuándo, es el algoritmo de la resta con llevada. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de llevada en la suma y no en la resta, pero vamos a ver que hay un algoritmo que es bastante sencillo también para restar con llevada. El de pedir prestado, vamos a verlo en base 10, los dos, y después vamos a hacer algún ejercicio en base 6. En base 10, si tuviera que hacer, por ejemplo, 735 menos 447. ¿Ah? El problema está cuando hacemos una resta, cuando la cifra del minuendo es mayor que la cifra del sustraendo. ¿Ah? Ahí es donde tenemos que recurrir a algunos de estos dos truquitos para poder hacer la resta, porque en realidad 735 es mayor que 447, por lo tanto la resta efectivamente se puede efectuar. Pero como estamos trabajando por órdenes, 5 menos 7 en ese orden no puedo hacer la resta, porque 5 es más chico que 7, estamos hablando de números naturales. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Bueno, una de las maneras, quizás la más conocida, es pedirle prestado al orden siguiente. Es decir, si acá tengo 3 unidades del siguiente orden, que sería en este caso las decenas, me van a quedar 2 acá y nosotros agregamos un 1 acá. Bueno, esto es interesante ver que lo que yo estoy haciendo es una de estas decenas, como la base es 10, equivale a 10 unidades. Con esas 10 unidades y estas 5 que tenía, formamos el número 15. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, al 15 restarle 7. 15 unidades le resto 7 y eso me da 8. ¿Cómo puedo llegar a ese 8? Bueno, hay dos maneras. Una es del 7 contar hasta el 15 y ver cuánto conté. Sería así, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, hay 8. O hacer 15 menos 7, es decir, a partir del 15, contar hacia atrás 7 lugares y ver a qué número llego. Entonces tengo 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Llego al número 8. No voy a hacer la tablita del 10, pero sería básicamente moverse por la tabla si estoy restando contando hacia atrás o si voy del más chico al más grande, cuento hacia adelante. ¿Tá? Cuando cambiemos de base lo vamos a hacer por la tabla. Obviamente lo más fácil es acordarse que 8 y 7 es 15, por lo tanto 15 menos 7 es 8. Bueno, y acá tengo que hacer 2 menos 4, el mismo problema. Lo que hacemos es convertir una centena, tenía 7, en 10 decenas. Con las 2 decenas me queda 12. 12 menos 4
es 8 y 6 menos 4 es 2. Lo bueno de estos algoritmos es que yo no necesito, insisto en esto, no necesito pensar en qué orden yo estoy haciendo eso. Si son decenas, centenas, unidades, es siempre lo mismo. Y si tengo más cifras, simplemente el algoritmo me queda más largo, pero no más difícil. Es decir, que al trabajar por columnas tenemos esa ventaja. Así que este sería el algoritmo que nosotros llamamos de pedir prestado. El algoritmo con llevada el caso 2, tiene un versito también que nosotros memorizamos, que sería el siguiente. Wow, qué lástima borré para hacer la misma cuenta, pero no importa, vamos a hacerlo. 4.532 menos 1.874. Yo lo voy a hacer primero. Les voy a enseñar el versito cómo es y después vamos a analizar por qué se hace eso. ¿Está? El versito es el siguiente. 4 al 2, no puedo ir de 4 a 2, entonces vamos a ir de 4 a 12. De 4 a 12 hay 8. Y decimos, me llevo una. 7 y una que me llevaba es 8. Al 13, 8 al 13 es 5. Y me llevo una. 8 y una que me llevaba es 9. 9 al 15 es 6. Me llevo una. Una y una que me llevaba es 2. Al 4, 2. Entonces, en este algoritmo, lo que nosotros hacemos es, cuando yo no puedo ir del 4 a una cifra más chica, no puedo ir del 4 al 2, y la diferencia es negativa, no existen naturales, entonces calculamos la diferencia entre 4 y el 12, es decir, le agrego 10. En el algoritmo anterior lo que nosotros hacíamos era, estos 10 los quitábamos del orden siguiente, pedíamos prestado. Ahora lo que hacemos es, estos 10, aumentarlos acá, en el sustraendo. Entonces nosotros decimos, 7 y una que me llevaba es 8. Y ahí calculo la diferencia con la cifra de arriba. ¿Se entiende? Si estuviéramos en clase me dirían, no, estoy casi seguro. Pero vamos a hacer otro ejemplo, otra diferencia. Vamos a hacer dos cifras. 94 menos 68. Solamente dos cifras, porque si fueran más cifras es lo mismo. Es simplemente repetir el procedimiento. Lo que hacemos es así. Del 8 al 4 no puedo ir, entonces vamos del 8 al 14. Agrego una. Del 8 al 14 hay 6. Estas 10 unidades que agregué acá, las voy a transformar en una decena y se la agrego a la columna de las decenas, pero no 16, sino 7. Es decir, lo que agrego es una decena. Por lo tanto, tenía 6 decenas acá abajo, voy a tener 7. 7 decenas al 9, del 7 al 9, son 2. Entonces, el verso que nosotros decimos es 8 al 14, 6, me llevo una. 6 y una que me llevaba, 7. Al 9, 2. Este algoritmo en realidad es un poco más rápido cuando uno se acostumbra y no necesitamos tachar tanto y escribir tanto porque la memoria que precisamos para recordar si me llevo o no me llevo una no es tan a largo plazo. Cuando nosotros pedimos prestado, venimos para acá, hacemos la cuenta y después nos tenemos que acordar que acá pedí prestado. Entonces normalmente tachamos y ponemos un 8. Es decir, el de pedir prestado sería así. Tacho pongo un 8 para acordarme, agrego el 1 acá que es el 14, hago la cuenta acá, que me da 6, y ahí lo que yo tengo es, después que venir acá, y ahí me tengo que acordar que había prestado una,
y ahí hago la cuenta y me da 2. Entonces tenemos un uso del número un poquito posterior. Tenemos que memorizar más rato, entonces lo tachamos y lo anotamos ahí. Así que el algoritmo con llevada o el algoritmo de pedir prestado son equivalentes. ¿Por qué funciona esto? Es decir, ¿cuál es la justificación para poder hacer este algoritmo? Simplemente una propiedad que dice que si yo tengo una diferencia, si en una diferencia yo aumento el minuendo y aumento el sustraendo la misma cantidad, entonces la diferencia se mantiene. Como si yo tengo un hermano que me lleva 3 años hoy, si yo cumplo 7 años más y él cumple 7 años más, dentro de 7 años me va a llevar la misma cantidad de años, me va a seguir llevando 3 años toda la vida. ¿No? Cuando somos chicos eso nos molesta, que nunca podemos alcanzar al hermano o al primo, la diferencia se mantiene, ¿por qué? Porque aumenta el mayor y aumenta el menor. Entonces, si yo agrando el minuendo y agrando el sustraendo la misma cantidad, si nosotros hacemos esta cuenta, usando las propiedades que vimos, esto es A más N menos B menos N, y propiedad asociativa y todo eso, nos queda A menos B, N menos N, y esto se cancela, da 0, o sea que esto es lo mismo que A menos B, la misma diferencia. Cuando nosotros hacemos este algoritmo de la diferencia conllevada, 96 menos 48, lo que nosotros hacemos es agregar 10 unidades al minuendo. Cuando yo pongo este 1 acá, que dicho sea paso no se necesita escribir, pero cuando nosotros decimos 8 al 16, lo que estoy haciendo es aumentar 10 unidades el minuendo. Estoy agregando 10 unidades. Yo hago la diferencia que me da 8, y después cuando yo digo me llevo una y este 4 le agrego una 5, como estoy agregando una decena, entonces también estoy agregándole 10 unidades, porque una decena son 10 unidades. Agrego la base. Entonces hacemos 4, lo transformamos en 5 al agregarle una decena y calculamos la diferencia hasta el 9, que es 4. ¿Está claro? Entonces, aumenté el minuendo 10 unidades al agregar acá 16, 10, y aumenté el sustraendo 10 unidades al aumentar en 1 el sustraendo, esta cifra del sustraendo. Entonces la diferencia se mantiene porque yo aumento el minuendo y el sustraendo la misma cantidad de unidades. Y esto, insisto, no importa si estoy en el orden de las unidades, de las decenas, de las centenas, es la misma lógica. Bueno, entonces vamos a hacer algunas operaciones con estos dos algoritmos, pero trabajando en base 6. Que, como decíamos, el objetivo de trabajar en base 6 no es torturar o fastidiar, sino que trabajar en base 6 nos obliga a hacer las cosas como si fuera la primera vez que lo hacemos. Hoy de mañana, por ejemplo, estábamos hablando con un grupo del segundo año y comentaban cómo en la práctica hay algunos niños que les cuesta identificar el valor de las cifras, ¿no? Por ejemplo, ver que en el número 22, este 2 en realidad vale 20. Entonces decimos, qué fácil, qué obvio. Ahora, la idea es cuando yo trabajo en otra clase, en otra base, yo digo, ¿cuánto vale este 2? Por ejemplo, en base 6, nosotros en la clase pasada vimos que este 2 vale 12 unidades, y este 2 vale 2 unidades. Entonces, este 2 valga 12 nos confunde, nos complica la vida porque nosotros ya tenemos incorporado la base 10. Y cuando tenemos que razonar en base 6, entonces todo eso que sabemos de memoria que tenemos incorporado, lo tenemos que repensar y podemos acercarnos un poco más a lo que siente alguien que por primera vez está estudiando el sistema decimal. El objetivo de todo esto es entender más a fondo el sistema decimal, en definitiva. Pero cuando lo hacemos en otra base, tenemos que pensar, ¿por qué este 2 vale 12? Porque estoy trabajando en base 6. Si estoy trabajando en base 6, este 2 significa que llegué 2 veces a la base. 2 veces 6. Y eso es 12 para nosotros, no nuestra base. Bueno, vamos entonces con la diferencia.
La diferencia en base 6. Vamos a suponer que tengo el número 2, 4, 3, menos, vamos a poner 1, 5, vamos a hacer, acá vamos a hacerla fácil, 2, 4. Vamos a hacerla un poquito fácil. Acá tengo problemas en este orden, ¿no? Porque tengo la cifra del minuendo menor que la cifra del sustraendo. Si pido prestado, este 4 se transforma en 3 y agrego un 1 acá. El mismo razonamiento. Tengo 1, 3 en el orden de las unidades y me quedó 3 el orden de del segundo orden, digamos, de los grupos de 6. No tenemos palabras para decir eso. Seisenas, podríamos decir. Pero no. Ahora, 1, 3 menos 4, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, hay dos maneras. Puedo ir de 4, calcular la diferencia hasta el 1, 3. Si voy de 4 al 1, 3, digo 4. Y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5. Del 4 al 1, 3, la diferencia es 5. O, si quieren, puedo ir del 1, 3 y restar 4, es decir, contar hacia atrás. Estoy en el 1, 3 y cuento 1, 2, 3, 4 y quedo en 5. Esas dos maneras de restar, es decir, quitar al 13, quitarle 4, ¿no? ¿Así? O calcular del 4 al 13 cuánto hay, qué distancia, ¿no? Cuántas unidades. En base 6, del 4 al 13, 1, 2, 3, al 13 no, perdón, al 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Es la diferencia. Esto es lo que haríamos con los dedos. Si fuéramos nenes chiquitos trabajando en base 10, usamos los dedos. Y algunos nenes grandes también usan los dedos. Y hacen eso, ¿no? Bien. Acá no tenemos problema. 3 menos 2 es 1. 2 menos 1 es 1. ¿Ah? Vamos a hacer otra diferencia en base 6. Acá estamos usando el algoritmo de pedir prestado. 3, 1, 2, 4, menos, vamos a poner acá 5, 3, 5. ¿Ah? Y pedir prestado. 4 es más chico que 5, así que le tengo que pedir prestado y este me queda en 1. Del 5 al 1, 4. Del 5 al 1, 4 hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está? Acá tengo que hacer del 3 al 1. El 1 es más chico, así que pido uno prestado, este me queda en 0. Y acá voy a tener 1, 1. Del 3 al 1, 1. 1, 2, 3, 4. Hay 4. Este me quedó en 0. Así que tengo que pedirle uno prestado a este, que me va a quedar en 2. Y acá tengo del 5 al 1, 0. 5, 1. ¿No? Hay 1. Y acá, 2 menos 0, me queda 2. Algoritmo de pedir prestado. Bien. Vamos a hacer ahora el algoritmo de la llevada. Voy a copiar esta misma diferencia, esta misma resta. 3, 1, 2, 4, menos 5, 3, 5. ¿Ah? Bueno, el de pedir prestado se basa en convertir una unidad del orden siguiente en 6 unidades del orden anterior, es decir, agregar un 1. Recuerden que en base 6, un 1 equivale a 6 unidades, un 1 en el segundo orden. Ahora, lo que nosotros hacemos es ir del 5 al 1, 4, no precisamos escribirlo, pero lo voy a escribir. Del 5 al 1, 4, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y me llevo una, porque yo aumenté acá, entonces ahora voy a aumentar acá. 3 y 1, 4. ¿Hasta dónde tengo que ir? Hasta el 1, 2, porque el 2 es más chico, ¿no? Entonces, 3 y 1, 4. Hasta el 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hay 4.
y me llevo una. 6 al 1, 1. Perdón, me llevo una. 5 y 1 es 1, 0. Estamos trabajando más de 6. Es 6, pero es 1, 0. Al 1, 1 hay 1. Me llevo una, ¿no? 0 tenía acá y 1, me queda 1, al 3, 2. 2, 1, 4, 5. ¿Ah? Vamos a hacer otra diferencia en base 6 conllevada. Por ejemplo, supónganse que quiero hacer 3, 0, 1, 4, menos 5, 3, 2, 3, 5. ¿Ah? Bien dificilcita, así, complicadita. No voy a anotar nada, solamente voy a ir oralmente diciendo el verso ese que nos aprendemos. ¿Tá? 5 al 1, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5. Me llevo una. 3. Y una 4. Al 1, 1, ¿cuánto hay? 1, 2, 3. Me llevo una. 2 y una 3. Al 1, 0. 1, 2, 3. Me llevo una. 1 al 3, 2. Si uno practica estos dos algoritmos, después puede evaluar cuál de los dos le parece que es más cómodo o más eficiente. A mí lo que me interesa no es tanto que aprendan uno o aprendan el otro, lo que sí me interesa es que ustedes puedan mirar el algoritmo, analizarlo y ver qué propiedades se están usando que fundamentan ese algoritmo y por qué al hacer ese algoritmo el valor que obtenemos es efectivamente la diferencia. De más está decir que, esto lo aprendimos en la escuela, que si yo quiero verificar que calculé bien la diferencia, lo que tenemos que hacer es sumar la diferencia más el sustraendo y nos tiene que dar el minuendo. Es decir, que si yo hago 2, 3, 3, 5 y le sumo 2, 3, 5, en base 6 obviamente, lo que me tiene que dar es 3, 0, 1, 4. Si yo hago 5 y 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, me queda 4, me llevo una. 3 y 1, 4, 1, 2, 3, me queda 1, 1, llevo el 1. 3 y 1, 4, y le sumo 2, 1, 2, me queda 1, 0. 3, 0, 1, 4. No vemos que este valor coincide con este, quiere decir que la diferencia la calculo bien, o que me equivoqué en la diferencia y después me equivoqué otra vez en la suma y me dio bien. ¿No? Pero eso sería muy raro. Normalmente la suma la hacemos más fácil, así que se puede verificar una diferencia bien hecha haciendo la suma y ver si da lo mismo. Pero normalmente no creo que precisen hacerlo. Así que bueno, eso era un poco la idea para la clase de hoy. Espero que puedan mirarlo con atención, que puedan anotar si hay algo que no entienden y después que ustedes puedan inventarse algunas operaciones, hacerlas y en clase las compartimos. Nos vemos mañana.